Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir este tema que considero que es muy interesante, que se refiere a cómo vivir los sacramentos ante esta situación. Ya hemos transmitido muchas veces, vamos a conectarnos. Ahorita vamos a ver si podemos agregar a otros grupos, a otras personas, mientras se va conectando alguien por ahí, ¿verdad? Para este tema que esperemos que sea muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer nuestro proceso para conectarnos. Vamos a agregar a diferentes grupos de evangelización a los que tenemos por allá acceso. Ahora vamos a dar un poquito de tiempo para ver si podemos lograr que haya más personas que en vivo, como estamos transmitiendo este día en vivo, pues podamos hablar sobre este tema que considero que es muy interesante, que es muy útil, que nos puede ser muy útil para poder pues pasar este tiempo, que es un tiempo muy complicado, ¿verdad? Un tiempo muy difícil. Lo estoy compartiendo en los diferentes medios de evangelización que tengo acceso, ¿verdad? Los grupos donde les comparto a ustedes diferentes videos de nuestra fe. Bueno, mientras se van agregando, quiero dar las buenas noches a las personas que ya se han agregado. Voy a checar si se escucha bien el audio. Creo que sí, vamos a checar. Bueno, sí, creo que sí se escucha bien. Ok, perfecto. Si se escucha bien. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Hay 18 personas por ahorita conectadas. Muy buenas noches. Y vamos a comenzar con este tema. Antes que nada, pues vamos a agradecerles profundamente que nos estén visualizando en este momento, en esta transmisión en vivo. Algunos ya me conocen, mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista, soy padre de familia y pues desde hace muchísimos años que soy catequista. Me encanta evangelizar, me encanta mucho dar a conocer el mensaje de Dios y aprender, porque cada que desarrollamos algún tema, alguna plática o compartimos algún video en redes, pues también lógicamente yo estoy aprendiendo muchas cosas precisamente a través de la evangelización. Bueno, ese tema me parece muy interesante porque podríamos pensar, bueno, ahora como estamos ante esta situación del coronavirus, que pues ya ni conviene estar mencionando ese nombre, ¿verdad? Simplemente ante la situación que tenemos este día, podríamos pensar, bueno, los sacramentos, ¿cómo se están viviendo? Si no podemos ir, en la mayoría de los casos, no podemos ir a misa, no podemos ir a vivir algún sacramento, el sacramento de la comunión, de la reconciliación. ¿Cómo podríamos vivirlo en este tiempo? Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a todos, a ustedes ahí en sus casas y a un servidor también acá para desarrollar este tema. Bueno, buenas noches, vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Bueno, pues ya una vez que hemos realizado la oración de invocación al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu de amor que se haga presente entre nosotros, como la palabra nos dice que el único requisito pues es pedirlo, ¿verdad? Donde hay dos o más reunidos, ahí va a estar Él. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca precisamente de esta situación que se ha salido a veces en algunos lugares, sobre todo en algunos países, de control, donde pues tristemente muchas personas están muriendo y donde tenemos que, como ya he dicho en otros videos, dejar toda nuestra confianza, nuestra fe en Dios, buscar de esta situación tan terrible beneficios. Si alguien puede decirme qué beneficio podemos sacar de algo tan terrible, sí, efectivamente suena un poquito extraño, pero la palabra nos dice que todo hay que agradecerle a Dios, absolutamente todo. De tal manera que este momento tan terrible que estamos viviendo, precisamente relacionado con o durante el tiempo de la Semana Santa, que puede parecer, repito, un poco ilógico decir que podemos sacar de aquí bienes, pero aunque ha habido cosas muy terribles, ha habido cosas extraordinarias como cuáles.
tantos sacerdotes que a través de las redes sociales se han dedicado a evangelizar y que muchos antes no lo hacían, tantos sacerdotes y tanta gente de corazón que ayuda a los demás. En fin, muchísimas cosas que podríamos sacar en relación a las cosas que nos pueden ser útiles de esta situación tan terrible. Y analizando entonces ya en contexto el tema, estamos hablando acerca de los sacramentos, cómo podemos manejar los sacramentos en este tiempo. Bueno, ante esta situación déjame decirte que el sacramento del bautismo, por ejemplo, es un sacramento que lógicamente se tiene que hacer con el sacerdote, se tiene que hacer en una parroquia, se tiene que hacer con cierto tipo de requisitos, ¿verdad?, que nos pide la iglesia de cada quien, dependiendo de la parroquia o comunidad donde se encuentra. Pero hay algo que a lo mejor como católicos no sabemos, que existe un bautizo que se hace en caso de emergencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si por ejemplo, como está pasando en este momento, existe alguna persona que no se encuentra bautizada y está en peligro de muerte, cualquier otra persona puede bautizarlo en virtud de que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero, ojo, hay que tener cuidado porque no se trata de bautizarlo y ya está, no. Se trata de que en caso de peligro de muerte, que una persona esté a punto de morir y no esté bautizada, nosotros podemos decirle o bautizarlo en nombre de Dios, ¿verdad? Pero con el compromiso, ojo, no se va a malinterpretar, con el compromiso de que si esa persona se salva, tiene que ir a hacer su proceso de bautismo como debe de ser. Y eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1256, dice, ¿quién puede bautizar? Ojo, son ministros ordinarios del bautismo, el obispo, el presbítero, o sea, el sacerdote, en la iglesia también el diácono, ¿verdad? En caso de necesidad, cualquier persona, es lo que te estoy diciendo, cualquier persona, incluso no bautizada, o sea, hasta si la persona que está al lado mío ya está una persona grave y al lado de esa persona grave hay una persona que no está bautizada, puede bautizar. Dice, si tiene la intención requerida, puede bautizar. Es decir, si su intención de esa persona es bautizarla para que se salve, dice, si tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar y emplear la fórmula bautismal trinitaria. Es decir, cuando pase algo así, si en esta situación se presenta algún familiar, algún conocido que esté a punto de morir, o no necesariamente a punto de morir, pero que esté grave y sepan que no está bautizado, entonces, como dice aquí, que emplea la fórmula bautismal trinitaria, es decir, yo voy a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí nos dice, la iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. O sea, ¿en qué se basa la iglesia para que en un caso de urgencia, te vuelvo a aclarar, se pueda bautizar a una persona? Pues en que Dios Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos estemos un día en su presencia, que nadie se pierda. Y si una persona no está bautizada, pues puede precisamente recibir el bautizo de cualquier otra persona en caso de urgencia, en caso de emergencia. Pero como acabamos de mencionar, te lo repito por última vez, si es ese caso que alguna persona, tú a lo mejor bautizas a una persona por urgencia, como ya hemos dicho, pues apenas esté esta persona bien o haya la posibilidad de que un sacerdote pueda irle a bautizar, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Desde luego que si hay la posibilidad de que vaya un sacerdote en ese momento en lugar tuyo, ¿verdad? Pues es claro, lógicamente, mucho mejor. Ahora, ¿qué otro sacramento podemos manejar desde nuestra casa, entre comillas, porque no es que lo maneje, no es que sea propiamente el sacramento, pero en el caso de la confesión, actualmente, pues ante esta situación, algunos sacerdotes, al menos por aquí, han ofrecido el sacramento de la confesión con la sana distancia, de que estén alejados con cubrebocas, y hay algunos sacerdotes muy en su labor pastoral
que aún permiten o aún realizan el sacramento de la confesión. Pero tal vez en tu parroquia o tal vez en tu diócesis no se esté dando ahorita por razones obvias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo más importante es evitar el pecado. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento crítico, pero, repito, con la gracia de Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser ejemplo hacia nuestros hijos, hacia nuestras familias, del poder de Dios y dejar todo en sus benditas manos, porque somos nosotros hechos a su imagen y semejanza, y Dios es un Dios bueno que nos cuida y nos protege, y a quien tenemos que recurrir en todo momento. Ahora bien, como les dije, lo primero es evitar caer en tentación. Si antes teníamos que evitarlo, porque pues es algo lógico, hay que evitar caer en la tentación, pues ahora mucho más. ¿Por qué? Pues por la necesidad de la falta de posibilidad de irse a confesar. Te recuerdo que para un pecado, en los pecados actuales se manejan el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es una ofensa grave contra Dios. Es cuando se cumplen tres cosas importantes, que es materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Repito, para que un pecado sea mortal tiene que haber tres cosas, que es materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar los mandamientos de Dios o de la iglesia, nada más que en estos casos, pues bueno, hay otras cosas que tenemos que analizar, ¿verdad? Eso es materia grave. Plena advertencia es que yo me dé cuenta que es malo. Y pleno consentimiento es que, dándome cuenta que estoy quebrantando, que estoy cometiendo algo grave, lo realice. En ese caso estamos manejando un pecado mortal. Que sabemos que si morimos en pecado mortal, nos lo dice la iglesia, nos lo dijo también Jesús a través de su evangelio, pues podemos irnos al lugar de castigo eternamente. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar siempre la salvación y el arrepentimiento y el perdón con el sacerdote. El pecado venial, que es el otro que acabo de mencionarte, es cuando falta alguno de los tres elementos que mencioné anteriormente. Falta la materia grave o la plena advertencia o el pleno consentimiento. Sin embargo, el pecado venial también es una ofensa contra Dios. También debemos de evitarlo, aunque no me separa propiamente de Dios, porque pues sabemos, nos decían por ahí, de que los justos pecan 7 veces al día mínimo, ¿verdad? Lo decían la tradición de la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues los pecados o las tentaciones están en todo momento. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar? Primero ya dije, por esta situación hay que evitar caer en pecado. Sobre todo evitar caer en pecado mortal, ¿verdad? O sea, si antes hacía yo el esfuerzo, ahora tengo que hacer el doble o el triple del esfuerzo. Y la otra cosa importante es precisamente hacer un acto de contrición perfecta. Todas las noches es conveniente que nosotros le pidamos perdón a Dios por los pecados que hemos cometido, con la convicción de que si tengo un pecado mortal, apenas yo pueda, me acerque al sacramento de la confesión cuando todo esto pase o cuando tenga yo la oportunidad. ¿Y qué es un acto de contrición de corazón o perfecto? Aquí nos dice el catecismo del padre José de Arbe, muy interesante, dice: una contrición de corazón, o sea, un acto de contrición perfecto, es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con el propósito de no volver a pecar. De hecho, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, ese es un punto especial, importante de los 5 pasos, que es sentir dolor y pena de haber pecado. Sin embargo, lo podemos utilizar ahora, ¿verdad? Si no tengo la oportunidad y he cometido alguna falta grave o venial, y no tengo por esta situación, repito, la oportunidad de irme a confesar sacramentalmente, es decir, ir con el sacerdote y decir nuestras confesiones o decir nuestros pecados, pues debo, siento yo, es una recomendación, todos los días de hacer mi acto de contrición perfecta. Pedirle perdón a Dios por las ofensas que le he hecho el día de hoy, ¿verdad? Y hacer mi examen de conciencia, es decir, estar preparado y saber si si he cometido un pecado mortal, o pedirle perdón también si he cometido pecados veniales, ¿verdad? Que eso es pues lo más común.
¿Por qué? Porque tengo que estar preparado. No porque me vaya a morir, no porque yo piense y empiece ahorita a preocuparme, digas que ante esta situación, no, solo le pertenecemos a Dios. Solo Dios sabe nuestro destino, qué es lo que va a pasar. Pero debemos de hacerlo no solo en este tiempo, fíjense, lo debemos de hacer en toda nuestra vida, siempre que nos acordemos, siempre que podamos. ¿Por qué? Porque con el acto de contrición perfecto le estoy pidiendo perdón a Dios de los pecados de cada día. Antes de acostarme, perdóname, Señor, de corazón, perdóname por haberte ofendido hoy en tal cosa, y hacer mi reflexión. ¿Por qué? Porque ciertamente, pues para poder alcanzar el cielo tenemos que morir en estado de gracia, ¿verdad? Es decir, no morir en pecado mortal. Pero también nos apegamos a la misericordia de Dios y ante una situación como la que estamos haciendo, Dios es infinitamente bueno. Y si de corazón le hemos pedido que nos perdone las cosas que hemos hecho con el propósito, ojo, con el propósito de confesarnos apenas podamos y evitar volver a cometer los pecados, las faltas, pues nos apegamos a la misericordia de Dios. Nos apegamos a un Dios bueno, misericordioso y justo también, ¿verdad? Por eso, por último, te recomiendo nuevamente qué importante es tratar de pedirle perdón todas las noches ante esta situación y en todo momento por los pecados que cometemos a diario. Otra situación muy interesante, ya que estamos hablando del cómo vivir estos sacramentos en este tiempo, que no podemos ir pues a la iglesia, a la Santa Misa, etcétera, pues es acerca de la comunión espiritual. Fíjense, ciertamente no podemos ir a misa, pero en los medios digitales, ya sabemos, pues hay muchísimos sacerdotes que nos dan el servicio de escuchar la Santa Misa o hacer oraciones, ¿verdad? O hacer reflexiones a través de la red. Bueno, pues precisamente, si queremos vivir esta Semana Santa, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa, pues es unirnos en oración con esas transmisiones. Pero se decía que no se trata propiamente de escuchar la Santa Misa por internet o por la televisión como que fuera un espectáculo, ¿verdad? Decía un sacerdote muy bien explicado. ¿Por qué? Porque no es un espectáculo, no es como ponerse a ver una novela, una serie, y que voy a llegar al lugar donde lo voy a ver en mi sala o en mi cuarto, sin estar bien vestido, ¿verdad? Sin tener la situación litúrgica que se debe seguir en la misa, es decir, cuando me toque ponerme de pie, cuando me toque hincarme, cuando es la consagración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de vivir la Santa Misa en mi casa, sí, pero con la misma devoción que la tuviera que vivir de manera presencial en cualquier parroquia, en cualquier capilla. Por eso es importante que en el momento de la comunión, cuando el sacerdote pues ya hace él su comunión, porque no viene hacia nosotros, lógicamente, pues que nosotros hagamos precisamente una comunión espiritual. En internet hay muchas oraciones que podemos hacer nosotros para pedirle, recibirlo espiritualmente, ¿verdad? Esto quiere decir que le pedimos a Dios que venga hacia nosotros, que venga hacia nuestro corazón. Si no tengo una oración específica, la podemos bajar de internet. Y si no, pues igual que como hacemos nuestra oración cuando recibimos a Jesús Eucaristía, con la situación de decirle, Señor, con tus propias palabras, Señor, quiero recibirte, ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, quiero recibirte de forma espiritual, que vengas a mí, que vengas a mi corazón, que me ayudes, que me sanes, y ponernos a rezar exactamente igual o con la misma devoción que lo hacemos de manera sacramental. ¿Qué tan importante es entonces antes de esto tratar de estar en estado de gracia o bien hacer, como dijimos hace unos momentos, lo que es mi acto de contrición perfecto? De hecho, cuando pasamos a comulgar, yo acostumbro pedirle perdón a Dios de corazón antes de recibirlo. Lógicamente, pues, no tengo pecado mortal, porque si tengo pecado mortal, pues no voy a ir a recibirlo, ¿se entiende? Tengo que confesarme y después recibirlo. Estoy hablando cuando vamos a misa presencial.
De tal manera que aún así hay que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pecados que ya mencionamos, que son los pecados veniales, son los pecados que no son tan graves al faltar de estos tres elementos que dije al principio, pero que sin duda alguna también ofenden a Dios. Entonces, esa comunión espiritual la puedo vivir desde mi casa viendo la Santa Misa y de preferencia a diario. Ya sabemos que en diferentes canales, en diferentes lugares, a veces de televisión o de internet, podemos precisamente conectarnos a través de las redes sociales, escuchar la Santa Misa y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que venga a nosotros en el momento de la comunión. Y el último punto importante para los sacramentos, de acuerdo a lo que estamos viviendo en el tiempo actual, en esta situación, pues es precisamente la unción de los enfermos. Ahí definitivamente que solamente el sacerdote es el que puede aplicar el aceite, el crisma, la unción de los enfermos precisamente a las personas que estén a punto de morir, pero al no haber una persona, nosotros podemos pedir por su alma. En el momento de una persona que está moribunda, podemos rezar como Dios, pedirle al Señor por la salvación, por la salud física y espiritual de una persona que esté sufriendo, que esté agonizando, que esté a punto de morir, ¿verdad? En ese caso, repito, nosotros no podemos hacer la función del sacerdote, pero sí podemos nosotros rezar, pedirle a Dios que si es su voluntad se recupere físicamente. Y si no es así, pedirle al Señor que le perdone sus pecados, que le ayude, como una petición, no porque nosotros podamos perdonar los pecados, desde luego que no, si somos laicos, si no somos sacerdotes. Y en la unción de los enfermos, ¿verdad? Si hay la posibilidad de conseguir a un buen sacerdote, que tenga la posibilidad de ir a un sacerdote que pueda acercarse a dar la unción de los enfermos a una persona que está moribunda, pues aplica, hay que buscarlo, hay que intentar buscarlo. Hay muchos sacerdotes, tristemente, que incluso han muerto ante esta epidemia, precisamente porque han estado en hospitales, porque han estado al lado de su pueblo y porque han entendido perfectamente el mensaje de Dios. Pidamos nosotros por todos los sacerdotes, pidamos nosotros por todos los religiosos, religiosas, para que el Señor los proteja y los ayude a que sean instrumentos para nosotros. Ahora nos damos cuenta mucho más la importancia que tiene la ayuda que nos dan los sacerdotes en el aspecto espiritual. Sin duda alguna, hermano, que ahora nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de ir a la Santa Misa, que hemos despreciado. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido tal vez la oportunidad de ir a misa entre semana, de ir a misa un sábado, por ejemplo, y pues por el tiempo, por la falta de organización de parte a veces de uno, no vamos a la Santa Misa. Y ahora nos damos cuenta ese desperdicio tan grande que hemos hecho de poder recibir el cuerpo de Cristo. Mientras más veces podamos recibir el cuerpo de Cristo, mucho mejor. Recapitulando entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya dijimos al principio, en caso de urgencia, en caso de que una persona vaya a morir, podemos bautizarlo, pero diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y con recta intención de dar ese bautizo a la persona que está a punto de morir, pero ya dijimos, con la situación de que debe, si se salva, recibir su sacramento de bautismo como debe de ser, ¿verdad? Eso nada más es en caso de urgencia. El otro que dijimos, precisamente el acto de contrición, estar haciendo nuestra reflexión diaria, pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos diario, para apenas podamos acercarnos al sacramento de la confesión. Y la otra que es precisamente lo que es la comunión espiritual, que es tratar de, en la Santa Misa, cuando lo vemos en la tele, tratar de hacer nuestra comunión, pedirle de corazón recibir a Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues esto es prácticamente a lo que me refería. Creo que estos puntos esenciales nos hacen pensar de una manera general en algo muy importante. Debemos de intensificar ante estos problemas nuestra oración. Tenemos que hacer que nuestra familia recemos en familia. Tenemos que hacer que ver a nuestros hijos, claro, dependiendo de la edad,
pues que hay necesidad urgente de orar, de pedir a Dios por nosotros, sí, pero también pedir a Dios por la humanidad, por los sacerdotes, por las personas que están ahorita en los centros de salud, que están ofreciendo y arriesgando su vida en muchos lugares, y pedir que este tiempo sea un tiempo de conversión para todos nosotros, que nos haga entender que son signos que Dios permite por algo, y que cada uno de nosotros tiene que analizar qué le dice a su corazón estos momentos difíciles que estamos viviendo todos como humanidad. Recordemos que somos parte de una humanidad. Recordemos que en una u otra forma hemos cometido errores todos. Cada quien somos responsables precisamente de muchas cosas que pasan en el mundo de manera directa o indirecta. Responsables del aborto, responsable de cómo la sociedad ha alejado a Dios, de cómo la sociedad ha hecho un lado a Dios. Cuando digo la sociedad me refiero de manera general. ¿Por qué somos responsables? Porque somos responsables porque nosotros somos parte de la humanidad, somos responsables porque somos padres de familia, somos responsables porque hay algo que se llama pecado de omisión. Cuando yo a lo mejor no he defendido a lo que es a la vida, no he luchado en contra del aborto, diciendo, si me preguntan los amigos, ¿y qué piensas del aborto? Pues está re bien, ¿verdad? No, tenemos que decir las cosas aunque pareciera que no funciona, pero tenemos que hablar acerca de lo que Dios quiere. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos quiere, Dios quiere el bien para nosotros, pero también tenemos que pensar, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué está ocurriendo? Este día debemos de amar cada día más, debemos de disfrutar cada día más los momentos que vivimos con la familia, con todos, y como dije, debemos de intensificar nuestra oración. Bueno, ¿verdad? Aquí está la luna, ¿verdad? Muy bonita, que es obra de Dios, y me recuerda lo que leí hoy de la palabra, que dice, en la palabra dice, el sol sale para buenos y para malos. Bueno, aquí no es el sol, es la luna, pero yo lo podría aplicar también y decir la luna, la naturaleza, todo lo que Dios da es para buenos y malos. Todo lo que Dios presenta, todo lo que Dios nos da es para todos. Hagamos entonces el esfuerzo de rezar, de pedir por los demás, de pedir por nosotros. Unámonos en oración. La oración es muy importante. María Santísima nos ha pedido desde mucho tiempo atrás, cuando se ha aparecido en Medjugorje y en diferentes lugares, nos ha pedido intensificar desde ese tiempo, desde hace muchos años, la oración del Santo Rosario. Recuerden que el Padre Pío decía que el arma de un cristiano es precisamente el rosario, es pedir a María Santísima su intercesión para que Jesús se compadezca y nos ayude. Que el Señor te bendiga. Si no lo viste completo, pues ojalá lo veas, porque vale la pena vivir, como expliqué hoy, en cierta forma los sacramentos, ¿verdad? Aunque no como se debiera de ser o como estamos acostumbrados a hacerlo, pero bueno, tenemos que intentar buscar cosas que sean, que nos permitan unirnos a los sacramentos de Dios. Que el Señor te bendiga, y si no lo viste completo, pues te invito a que lo veas. Voy a dejarlo como siempre aquí en el Face, y pues ya una vez que lo tengamos lo compartiremos en el canal de youtube.com/supercatólico. Gracias, muy amable Alma, muy amable, buenas noches. Lo compartiremos en el canal de Supercatólico, que es el canal de youtube.com/supercatólico, donde hay casi 2000 videos de nuestra fe para niños, para adolescentes, de sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces esperemos que lo visites, es completamente gratuito, sin fines de lucro. No tenemos la opción para comerciales en el canal de YouTube, es sin fines de lucro, solamente nos interesa la evangelización, nos interesa cada día llevar el mensaje de Dios. Hasta luego, y no se te olvide de compartir y ver los videos que subimos cada noche, casi prácticamente a diario. Que pasen muy buenas noches, que el Señor te bendiga, y hasta luego.